¿Cómo les va nuevamente? Aquí estamos retomando el semanario Huellas, versión 2025, y lo pensamos arrancar con una muy interesante entrevista que le voy a realizar dentro de minutos, aquí en el corazón de la siempre coqueta Ciudad Jardín, a la doctora en comunicación Nur Jiménez Abraham. eh, Realmente una compañera, activista, luchadora por la problemática de géneros y diversidades en toda su amplia extensión, con una vastísima experiencia tanto a nivel local, nacional como internacional. Y vamos a conversar con Nur acerca de el libro que ha publicado, que estuvimos anunciando al cierre del año que acaba de concluir en nuestro semanario, y hoy vamos a profundizar. Es un libro que realmente lo recomiendo muy especialmente, una lectura imprescindible para entender cuestiones que no son informadas en absoluto por nuestros medios de comunicación, referidos a la realidad que acontece en Palestina, particularmente las luchas que tienen que atravesar las mujeres de aquella región en el contexto sociocultural particular que les toca atravesar, y muy en particular signados en forma transversal por la ocupación del ejército invasor israelí sobre los territorios de Gaza y Cisjordania. De todo ello vamos a hablar en unos minutos, y la estaremos presentando a nuestra doctora en comunicación, Nur Jiménez Abraham, para dar testimonio de 3 años en los que estuvo viajando por aquellos territorios de Medio Oriente. Bueno, Nur, te agradezco nuevamente estar conversando contigo, que nos des este espacio. Eh, Leí el libro como lo habíamos anticipado en su momento con una nota. La verdad te lo dije en privado, lo hago ahora extensivo al público. Me hiciste emocionar en varias partes del libro, pero mucho. Y he transmitido entre algunos conocidos algunos parrafitos que han generado el mismo efecto. Eh, Así que primero felicitarte, porque Gracias. es un trabajo de una infinita valentía. Y hace mucha falta, máxima en este contexto global que estamos atravesando, personas valientes y fieles a sus convicciones. Que en algún momento mencionás que vas como el Don Quijote, como Rocinante en el libro, eh, yendo a enfrentar. Y pensaba, quizás, siguiendo tu metáfora del libro, los molinos de viento son más fuertes que Don Quijote. Pero la ética de Don Quijote es la que prevaleció por cientos de generaciones. Es decir, que el mensaje, la insistencia del mensaje, aunque no sea la hora más positiva, vale la pena seguir intentándolo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ha sido vivir esta decisión, que tiene mucho también de aventura y también de peligro, por lo que va describiéndose en el libro? Situaciones hasta personales, inquietantes, y que las supiste resolver de una manera que yo hago un poco de empatía leyéndolo, no lo podría haber resuelto. Honestamente, no lo podría haber resuelto. ¿Cómo viviste toda esta cuestión? ¿Cómo viviste tantas manifestaciones de cariño, de aún así una población con tantas dificultades y tantas postergaciones y tantas ganas al mismo tiempo de vivir? Sí,
Bueno, gracias por tus palabras y tal cual lo decís, yo fui a Palestina para trabajar cuestiones de género. Como lo cuento en el libro, Sí. apliqué porque había un pedido de una organización de Palestina y ya empezamos hablando de una organización feminista, cosa que Notable. está en las antípodas de lo que aquí se cree que se puede encontrar en Palestina. Sí. Así que yo, como soy especialista en justicia de género, fui allá, apliqué, me eligieron, me enteré del proyecto, que era de Cancillería de la Dirección de la Mujer, que ya no existe en este momento, pero en ese momento sí, en el 2017, con la representación argentina en Palestina, la REPAL, y esta organización, BOCLAC. Yo voy casi como si tuviera una venda en los ojos. De hecho, un montón de gente me dijo, pero allá vas a ir, cuidado, ¿qué va a pasar? Es un desafío. Se desconoce tanto lo que pasa allá. De hecho, yo en un momento me llegaban los informes que cuando me eligieron comenzaron a mandar desde la representación argentina en Palestina. Yo en un momento dejé de leerlos, los informes de Naciones Unidas, porque digo, si los leo no voy, porque eran difíciles. Entonces llego allá, yo hasta pensando si iba a tener que usar velo, si no, si podía llevar pantalones, todo pregunté por el estigma que hay con las mujeres de allí y lo poco que se sabe de ellas. La verdad es que cuando llego, lo que me encuentro es que tienen mucho recorrido feminista, que no son ningunas, ay, pobrecita, no sé qué pensar, digo todo lo que dice, que soy un varón, con 3 mujeres aguerridas, muchas de ellas que estudian, que trabajan, que defienden su lugar, que militan, que saben dónde están paradas. Lo que pasa es que encontré el tema de que aún no se había visibilizado de la ocupación israelí. Entonces yo escuchaba que 2 palabras que decían, una era la ocupación, Sí. no el machismo, qué pasa, era el tema de la ocupación que atraviesa toda la sociedad, que ahí... El eje central de disputa pasa que por acá no ahí. se conocía, de acá Claro. no se hablaba nada. Yo estoy hablando del 2017, fue mi primer viaje. Entonces yo dije, epa, ¿qué está pasando acá? ¿De qué estamos hablando? Juegan por su vida hombres, mujeres, niñeces, adolescencias. Y de hecho, cuando yo hice algunas entrevistas, me acuerdo en una organización que fui, uno me dijo, bueno, al final lo que ustedes llaman o se alertan por los crímenes de honor, no son más que lo que ustedes llaman femicidios que suceden acá, porque acá también los hombres matan a las mujeres como allá. Sí, son distintas formas de violencia, distintas formas de machismo, pero formas al fin. Entonces, claro, en una reunión en Hebrón con mujeres emprendedoras, Hebrón está en Cisjordania, ¿sí? Cisjordania y Gaza forman Palestina. En una reunión allá donde las mujeres contaban las violencias que sufrían, algunas como emprendedoras que quizás iban con colonos israelíes y le espantaban a sus clientes o los amenazaban, otras que habían sufrido violencias, no sé, al ir a las mezquitas, porque allá un soldado israelí dice, ese me tiró piedras, y no hace falta probarlo de ninguna manera, se lo detiene a la persona. Listo, anda a reclamar. ¿A quién le reclamas? Y están lo que se llaman las detenciones administrativas, que la gente está presa sin un juicio, sin nada. Y no importa la edad que tengas, no importa el género, no importa nada, te ponen presos en condiciones horribles. Y después para las mujeres eso es un estigma, porque se sabe que esas mujeres quizás las violaron, no se sabe lo que pasó, si las manosearon o lo que sea, de parte del ejército israelí. Entonces, en esa reunión en Hebrón, donde fueron re cariñosas, me mostraron sus artesanías, algunas, compartimos comidas, momentos de fotos. Ellas sabían que yo era periodista, no conocían Argentina, la mayoría de las personas con las que yo hablaba, y una mujer es que desde el fondo se para y me dice Tell the world about us, cuéntale al mundo sobre nosotras, que es el título del libro. Sí.
porque justamente el periodismo no hablaba sobre lo que pasaba allá. Toda la información era muy sesgada, lo que llegaba era la palabra de Israel y la palabra de Estados Unidos. Hasta el día de hoy. Claro, Sí. sucede hoy en día con los medios, por eso cuando muchos dicen, ay, nos queremos ir de X, yo digo, mira, yo a través de X me entero de cosas que no me entero a través de los medios, o sea que es todo según Cristal, no por defender a más, pero tampoco acá los medios son nada potable en general, excepto los alternativos, sí, que buscan otra información, pero por lo que la gente se nutre. Bueno, entonces yo, ¿sabes? Cuando volví dije, bueno, yo tengo que hacer otra cosa. Yo le prometí a esas mujeres que yo iba a contar sobre su vida, pero con la información que yo tenía, sentía que tenía que investigar más. Por supuesto. Entonces, los 2 años siguientes, yo me tomé mis vacaciones para ir allá a investigar. Ya no fui a través de Cancillería, pero yo ya había hecho gente amiga allá, gente divina allá, muy cálida. Y entonces yo me fui a lo de gente conocida y empecé a hacer trabajo de campo ya pensando en escribir el libro. Discúlpame, Nur, lo redactás maravillosamente, porque uno, como lector, llegás claramente a vivenciar la calidez humana de esas personas. Vuelvo antes de cerrar entre paréntesis, no es cualquier calidad humana, porque podemos tener, digamos, la caridad, la amistad, la podemos buscar en cualquier parte del globo, pero en un contexto de tanta opresión, de tanta desigualdad e injusticia, todavía tener ganas y voluntad de experimentar esos buenos valores, esos buenos sentimientos, es casi mágico. Especial, es una gente muy especial. Cantan, bailan, se ríen, te dan comida, son cariñosos. Y bueno, es como que viven, no saben qué va a pasar mañana. Pero si ellos no tuvieran esa fuerza, ¿cómo siguen adelante? Imagínate en Gaza, ¿cómo siguen adelante con lo que está diciendo ahora el presidente de Estados Unidos, con lo que dice Netanyahu, que se quieren apropiar de esa tierra? Les destruyeron la tierra, mataron gente, quedaron con daños psicológicos y sin embargo siguen diciendo, nuestra tierra es esta. Tienen una fuerza. De hecho, yo estuve con gente que podría estar viviendo en otros países porque han estudiado y porque han podido salir y sin embargo vuelven. Sí. Yo ahí cuento de personas que han conocido a europeos y que han tenido relaciones con personas de fuera y que se podían haber quedado viviendo en Europa o viviendo en Estados Unidos, porque aparte hay muchas organizaciones de Europa que son benefactoras, entonces mantienen lazos, algunas trabajan para esas organizaciones, o sea que podrían irse. Y que piensen, si yo me voy, ¿qué va a pasar con estas tierras? O sea, dejan de lado la prioridad personal por pensar en esa tierra. Tienen un amor a su tierra y a su gente que es impactante. Y son tan buena gente, tan cálida, tan cálida. Nur, vos con tu impronta criolla argentina, yendo allá, ¿percibiste en algún momento, y quizás te pregunto si los propios ciudadanos palestinos lo perciben, que los han forzado a convertirse, quizás, pregunto, en una especie de gueto, encerrado, casi agobiante, sin salida? Sí, porque de Gaza no se podía salir. De hecho, yo quise ir, imposible, porque ya estaba el bloqueo. No empezó todo el 23 de octubre, eso es lo que cuentan, ¿no? No empezó, como dicen, el grupo terrorista Hamas. Antes hubo otro terrorismo, que los encerró de un modo que no podían salir ni por cuestiones de salud, que no podían trabajar, que no podían explotar sus mares, que no podían explotar el lugar con el turismo. Sí, o sea que los derechos humanos no se tenían en cuenta porque cada 2 por 3 bombardeaban una mezquita, una escuela, lo que fuera. Perdóname, cada vez que llegaba, muchos años atrás, algún barco humanitario a la costa de Gaza, no le permitían desembarcar. Claro, de hecho uno de los contactos previos que tengo es el Women's Boat to Gaza, que yo lo leo a través de las redes y yo digo, ay, yo quiero estar ahí, yo quiero ir ahí.
un deseo tan fuerte, pero digo, pero ¿cómo voy? Si esas mujeres son de Europa en general, yo me tenía que costear el viaje hasta España y que me admitieran. Y yo, ¿quién era? Venía de Argentina y con qué motivo iba a querer ir ahí. Eso fue un año antes. Mirá lo que a veces es un deseo tan ferviente que al año siguiente me llega esta posibilidad. O sea, es casi de locos. Y yo me reacordaba porque yo lo seguí ese viaje y no las dejaron llegar, y eran mujeres de Suecia, de distintos lugares de Europa, y obviamente no las dejaron llegar. Ya estaba el tema de los derechos en casa, pero también pasa en Cisjordania, porque en Cisjordania no es que quizás no está todo tan exacerbado, pero todos los colonos, esta teoría del queso Gruyère, que ya era de Ben Gurión, como se llama el aeropuerto, que es su héroe nacional, o Golda Meir, de ir insertando esto de los colonos. Por eso después cuando dicen, ay, pobre tal que estaba allá, tal otro, sí, bueno, se fueron a hacer el servicio militar, son argentinos, se fueron a hacer el servicio militar, les dieron tierras, esas tierras son de gente de Palestina que se las sacan y le dan esas tierras a esas personas que van, le dan trabajo, le dan todo para ir llenando de israelíes, porque Palestina era de Palestina y la gente que estaba ahí era palestina, entonces no había israelíes nacidos ahí. Todos los israelíes, aún Netanyahu, no han nacido ahí, ni Ben Gurión, ni Golda Meir, son de Polonia, de otros lugares, pero no son de ahí. Europeos importados eran. Porque esa tierra es palestina. Sí, europeos, ahora tenés sudamericanos también. Entonces, el origen era post Segunda Guerra Mundial. Claro, entonces cuando dicen, ay, pobre que fue, que ahora jamás los tomó como rehenes, pero ¿por qué fueron? Se iban a quedar con tierras que no les pertenecían, ¿sí? Por eso están ahí, porque el motivo por el que fueron no era una buena causa, es una mala causa, quedarse con tierras que no les pertenecen, porque en realidad cuando fue la partición, digamos, cuando Naciones Unidas establece que ahí se ponga Israel, le dan unas tierras a Israel, no es que Israel no tiene dónde estar, le dan esas tierras, pero Israel quiere todo Palestina, y no solo que quiere todo Palestina, quiere echar a los palestinos, no lo quiere a los palestinos ahí. De hecho, cuando fue ahora lo del 23 de octubre del 23, el ministro de Defensa israelí los llamó animales humanos a los palestinos. Un ministro diciéndolo así abiertamente. Y hoy en día la población israelí está a favor de lo que plantea Trump, que es sacar a todos los palestinos de ahí, que siempre fue su idea, que se vayan a otros países árabes y después que ese lugar, que ahora está hecho trizas, quede para los israelíes. Sí, el planteo es que quiere ser en realidad, él, que es un hombre del mundo inmobiliario, del mundo de la construcción, Donald Trump, ni más ni menos, un mega negocio inmobiliario justamente en la zona, y transformarlo en lo que él denominó la nueva Riviera francesa, hoteles y todo tipo de lujos para los pudientes de la zona. Claro, y para Europa también. Israelíes. O sea, por supuesto. No con palestinos. No es que eso va a ser para beneficio de los palestinos. Entonces, se tienen que ir. Esa es la cosa. Y aparte está estratégicamente ubicada, como ha pasado que yo con las alturas del Golán y otros lugares de la zona. Entonces, es como vos decís, ¿cómo el mundo puede estar mirando esto? Porque a Naciones Unidas se la pasaron, digamos, olímpicamente, la ignoraron. El mundo representado en Naciones Unidas desde hace décadas, que casi en forma unánime vota a favor de Palestina. Sí, claro, y las universidades, lo que pasó con los movimientos en las universidades, con los pueblos, porque vos tenés hecho en Suecia, en Irlanda, en España. Yo he estado en manifestaciones que se han hecho en esos lugares, he ido, la población está a favor de Palestina. Sí. Y de hecho España hasta su gobierno, y te puedo decir Irlanda, porque hay empresas como por ejemplo Ryanair, que es una de las low cost de Irlanda, suspendió sus viajes a Israel. Y de hecho hay un movimiento que es el BDS, que es de desinversión, justamente, que es una forma
no agresiva, no violenta, de desinvertir a Israel para que esas sean las consecuencias. Entonces, no consumir productos donde Sí. sea a partir de la inversión de colonos que le sacaron su tierra a los palestinos o de empresas que ayudan a Israel a cometer estos atropellos. Entonces, vos con no consumir esas marcas, y una es Starbucks, y Starbucks tuvo una baja en sus ingresos en Europa justamente por lo que fue el movimiento de BDS. Y uno de los que lo representa es Roger Waters, y nos acordamos Sí, cuando claro. vino Roger Waters acá, lo que se le hizo a Roger Waters. Casi no puede ni dar Los conciertos, sí. Claro, sus conciertos. No tenía ni lugar donde estar, porque le negaron la estadía que después la gente le ofreció, sus lugares, sus casas, y no querían que mostrar la bandera de Palestina. O sea, una cosa terrible, terrible, porque si se hace con otros pueblos se dice que eso es no inclusivo, que eso es violento, que eso, en cambio con Palestina nadie dice nada. Yo he escuchado comentaristas decir, ay, qué horror lo que hace Israel. Horror es lo que está haciendo Israel, ¿cómo puede ser? Pues yo he visto en medios tener la bandera israelí en el escritorio. A ver, ¿por qué tenemos que tener la bandera de otro país? Ha habido mediáticos, humoristas argentinos Sí, de esa colectividad que ha salido a decir, no lo voy a nombrar, pero quien vea este reportaje puede ir a YouTube y lo va a encontrar, que habría que a las criaturas palestinas meterlas en un horno a microondas. sí. Y después la gente acá va y paga su entrada al teatro para escuchar los chistes que hace este señor, que es un comerciante del barrio del Once. También Para más- reconozcamos que hay otros que también son de origen israelí y sin embargo tienen esa autopercepción de decir, no, mi familia no se salvó del holocausto para hacer lo mismo con otro pueblo, y enfrentan lo que es el descrédito que les puede llegar. Se da mucho en población judía por fuera del Estado de Israel, en el resto del mundo. Las izquierdas, enormes izquierdas de origen judío, tienen esa cosmovisión. Bueno, y en el diario Argentina Haaretz, ha pasado. perseguidísimo Sí, por el gobierno claro, israelí, claro, sí, que sí. humildemente desde acá le mandamos siempre el respaldo Sí. de Huellas, porque hemos sido lectores desde hace más de 20 años Sí. del Haaretz, que denunciaba atropellos Claro que no empezó vergonzosos esto en el 23. contra mujeres obviamente. palestinas. Estoy hablando de la década del 90, ¿eh? Claro, como yo lo cuento en el libro, que el soldado israelí se te desnude cuando vos no tenés otra opción que pasar por el puesto de control. Imagínate que el tipo se te desnude y vos aparte si lo denunciás terminás presa. O sea, a mí taxistas que me han dicho, me llaman por la aplicación, llevo a la gente y cuando llego me dicen, no te voy a pagar porque sos árabe. Y la gente se lo tiene que aguantar, o sea, es un destrato, aparte de que dicen, ay, acá conviven con nosotros. No conviven, o tienen que andar por otras calles, Es una tienen actitud- menos derechos. Me lleva a pensar netamente colonialista. Del colonialismo del siglo XVIII, XIX, Bélgica en el África, Claro. con todo lo que Sí, pasó. sí. Bueno, por eso ese los nivel de movimientos siguen al colonialismo. de Sudáfrica. Es un colonialismo rayano, me atrevo a decir el título, casi un supremacismo. Sí, bueno, para ellos Nelson Mandela es un líder, el Che también es un líder. Lo anoté en el libro que En la organización lo encontré. tenían fotos, hay una estatua de Nelson Mandela, en la organización tenían una foto del Che también, sí, son movimientos en los que sienten una similitud a esto que pasó en Sudáfrica. Por eso, bueno, la Corte también internacional que habla de los derechos de las personas en Palestina, no se contemplaron los derechos, no sé, en guerra que se tiene con la población civil, se les cortó la comida, el agua, las necesidades básicas no han sido contempladas. Se bombardearon escuelas, mezquitas, todo lo que se perdió de patrimonio cultural.
Es un horror lo que se hizo, es un horror con el mundo mirándolo. Yo estuve en Alemania y te juro, en los edificios públicos tiene la bandera de Alemania y al lado la de Israel. Y yo preguntarle al guía por qué está ahí, porque sienten tanta pena, tanta vergüenza por lo que hicieron. Les quedó un tabú. Claro, y no sienten vergüenza por lo que están haciendo ahora. Entonces, ¿qué vamos a esperar? Toda esta gente que se murió para que después se arrepientan. No es muestra lo que pasó. Alemania ahora está teniendo su propio problema, está avanzando el nazismo de una manera salvaje otra vez. Bueno, cada uno cosecha lo que puede, ¿no? Claro, sí, tal cual. La famosa frase, esa frase de Bertolt Brecht creo que es. Sí, un día vinieron por mí, porque iban viniendo por todos. Mirás para otro lado y no te das cuenta que el caldo de cultivo te está terminando en tu propio territorio. Sí, tal cual. Es nota reciente, el fin de semana pasado, una movilización como no se recordaba en Alemania para tratar de frenar el avance de la ultraderecha. Bueno, también pasó acá la semana pasada. Sí, más numerosa porque tenemos una impronta de mayor movilización que los alemanes. Sí. Allá fue calculan 160.000 personas, acá si sumas todo el país es más de 1 millón de personas. Sí. Ya hablaremos de eso. Te quería preguntar, retomando el eje de las luchas de las mujeres en el libro, ¿qué tipo de discriminaciones en este contexto has encontrado que sufren ellas? Ya sé que transversalmente todo tiene que ver con la ocupación israelí, pero dentro de la propia sociedad palestina, ¿cuáles son las adversidades que te encontraste y que pudiste también trabajar? Sí, bueno, las cuestiones de machismo, como digo, que hay en todo el mundo, pues yo estuve en muchos países, estuve en Francia, en Holanda, en Estados Unidos. Con sus características. Exactamente, porque, qué sé yo, vos vas a Estados Unidos y hay lugares donde está permitido quizás la esclavitud, que sería la trata de personas en cuanto a la explotación sexual, por ejemplo, y vemos que también en Francia se volvió atrás con lo del aborto, o sea, en cada país lo suyo. Y que en un momento en Irlanda pidieron disculpas por, no sé, los abusos a las niñeces del clero. Y allá también están muchas cuestiones que, claro, ¿qué sucede? Siempre fue, o en estos últimos años, Palestina fue país laico. Porque a veces como Siria y Líbano. A veces cuando se habla todo ese cordón de los pueblos árabes o islámicos, que se mezcla, si es árabe, si es islámico, se cree que es todo lo mismo. Y no es, porque en India el Islam es un porcentaje muy grande, sin embargo no es un pueblo árabe, bueno, y así podríamos decir en Irán a la inversa. Y no es lo mismo como se plantea en Arabia Saudita que como se plantea en Palestina, por ejemplo. Así que era un país laico en la época de Yasser Arafat, pero ¿qué pasa? Con todas estas cuestiones mucha gente volvió a la religión. Sí. Y a la religión interpretada por varones en su época. Está esa discusión de si el velo sí y el velo no, como yo lo cuento en el libro, también con una mirada occidental, blanca, que no es el mismo feminismo de allá. Una de las jóvenes palestinas que participa centralmente en el libro, llega un momento que se quita el velo. Claro, hablo de todo el proceso de ella. Sí. Porque ella se lo quiere quitar el velo, pero también hay otros que no se lo quieren quitar. Yo cuento el caso de un taxista porque yo entrevisté a varones también para ver su pensar. Y él dice que él le dice a la esposa que no use el velo, pero ella se siente más cómoda usándolo. Se siente más protegida. Claro. Entonces, no son todas las mujeres iguales. Y de hecho, yo se lo pregunto a la líder de la organización donde yo trabajé. Bueno, eso es Palestina. Hay mujeres con distintas formas de pensar. Algunas se sienten más cómodas así, más tapadas o más con la vida familiar típica. Y otras no, otras viajan, otras se exponen, pero bueno, eso también podría pasar acá. Quizás un emblema que vos le pudiste dejar un regalo es esta chica Tamimi, que tiene ahora unos 20 monedas de años, hizo conocida una década atrás,
Ella tiene sus largos bucles. Rubios Sí, y ojos sí, claros, sí. que creo que por eso también llamó más la atención, pues se la veía casi como europea Sí. y era alguien que se le plantó Con esa bofetada. al ejército israelí, pero como se le plantan muchas, no es la Sí, única. sí, claro. Esa fue reconocida porque se viralizó su imagen, pero yo te puedo asegurar que las mujeres se le plantan, porque se llevan a sus esposos, se llevan a sus hijos, y quedan ellas a cargo de las familias. Y ellas son las que llevan también la militancia adelante, las que se los muestran a sus hijos. Porque a los tipos quizás los encarcelan por meses y si ellas quedaron, son ellas las que tienen que hacerse cargo de sus familias, de la educación, de todo. Por eso yo digo que son muy aguerridas, no son esas como se imaginan que van caminando 4 pasos atrás mirando para abajo. Me impactó muchísimo, Nur, cuando señalás, que te lo explican también a vos, los motivos por los cuales en los casamientos se trata de dar una dote grande. Y que es una cuestión justamente muy práctica para esta realidad que tiene que atravesar. Claro. Una reserva, eventualmente económica, en caso de que el marido muera o sea encarcelado. Claro, por eso yo he estado en reuniones. Digamos, es una decisión muy inteligente a nivel comunitaria. Sí, esa. He estado en reuniones, en paneles, en distintos congresos donde hay feministas reconocidas acá en Argentina que hablan desde el prejuicio, los estereotipos sin saber en profundidad. Entonces dicen, en los países árabes que casan a las chicas re jovencitas con tipos grandes. No, pero si lo decís sin analizar en profundizar, así suelto, mira, te puedo decir, te vas a Cuba y ves chicas jovencitas con tipos grandes porque quieren salir, porque necesitan acceder a otras cosas, y también lo ves acá. Lo que pasa que si el tipo grande tiene plata y es occidental y es blanco, no te parece que eso sea un horror. Y entonces si el tipo tiene 60 acá y la chica tiene tiene 20, claro. Decís, mirá, tal, La lista es larga. con apellido famoso, sale con una joven que está con el otro allá, ¡ay, qué horror! ¿Y qué pasa? Vos después hablás con esas familias, como en las entrevistas que yo hice, y te dicen, es la posibilidad que tienen de estudiar las chicas. No pueden las familias alimentarlas, mantenerlas. Y la única libertad que van a poder tener es si estudian. Entonces, ni es que las venden, ni es que está visibilizado por una cuestión solo de erotización o de discriminación hacia la mujer. Está pensado como darles un elemento más para que después puedan decidir qué hacen con su vida. Porque de hecho después muchas deciden separarse y se separan. ¿Sí? Pero ya con un título, ya no sé, pudiendo viajar al exterior, con otras armas, habiendo podido conseguir un trabajo, pudiendo quizás mantenerse. O sea, se habla desde el estereotipo, con un estereotipo terrible que hay sobre todo el mundo árabe. Sí. Yo lo cuento, yo lo experimenté desde que nací, porque mi abuelo era árabe. Entonces yo cuando escuchaba que decían, ay, los árabes, yo decía, pero como si mi abuelo es una persona pacifista. Si mi abuelo habla con el cura de la otra cuadra, si mi abuelo quiso que sus hijas se casaran con árabes, con musulmanes, ninguna eligió, y eligieron a todos argentinos, y de hecho católicos, porque mi mamá se ha casado por la iglesia y mi abuelo no se opuso, ni fue violento, ni nada de eso. O sea, nunca me cerraba. Por eso cuando empecé a estudiar periodismo, mi primera nota fue sobre el mundo musulmán y me fui a la mezquita y me fui al centro islámico a hacer las notas allí. Bien, bien, bien. O sea que ya tenés una experiencia, dicho sea de paso, una de las personas que más quiero en mi vida y que ha sido médico mío durante más de 20 años. Es un sheikh musulmán, descendiente de sirios, argentinos. Así que también digamos, tengo esa pequeña experiencia del trato afable, gente que te pone el hombro para escucharte, siempre tiene un consejo. O sea, hay una muy grata experiencia en ese sentido. Te quiero señalar un par de... Mira, tomé notas.
te dije antes de empezar que me sentía como la Su, que traía notas, pero te voy a leer un par de parrafitos del libro. En el primero dice: mientras la violencia social y política era cada vez peor, el marco de violencia crecía, la gente se empecinaba en disfrutar de su cotidianidad. Bailes, fiestas, shawarma, narguile, reuniones familiares y risas en todo momento, excepto cuando las circunstancias recordaban la ocupación israelí. Digo, es una postal que bien lo mencionabas antes, que te puede describir y sintetizar esa búsqueda que casi cultural, que por más atropellos que sucedan y por más avanzadas que lamentablemente quizás haga Israel, si no se puede destruir los cimientos culturales es imposible. Claro. Es que ellos saben que esa es su fuerza. Esa es su fuerza, esa es la manera que logran la empatía del resto cuando el resto se entera de lo que pasa. Justamente por eso me piden que le cuente al mundo sobre ella, pues si el mundo no se entera. Y yo, en una de las presentaciones que hice del libro, un intelectual de Colombia me hizo una devolución, que es que yo humanizo a la gente de Palestina en el libro. Y justamente eso es lo que yo busqué, que los vean como seres humanos como somos nosotros, no que son todas las personas terroristas, no, son, como yo cuento, describo adolescentes que usan los jeans como las chicas de acá, que no quieren que salir una foto porque no quieren que en su casa se enteren que fuman, que se ríen. Esa grata vida en los cafés que experimentaste. Claro, sí. Tal cual. Mucha conversación. Y tengo en ese, mira, justo cae como anillo al dedo que te voy a citar esta otra frase que me impactó mucho. Digo, es una anécdota que creo que puede ayudar al público a descubrir esta calidez humana de la población palestina. Es cuando, no la voy a nombrar, la chica... Igual los nombres están cambiados. Sí, ya sé. Podés pero bueno, porque Aisha. No usé su nombre verdadero por cuestiones de seguridad. Me parece muy bien, dada la magnitud de la dificultad de lo que has estado visitando. Te ofrecía un chocolate, el último que le quedaba de una caja traída de Túnez. Sí. Y te cito textual. Sí. Reproducía el sonido de una vaquita. Mientras me lo daba me dijo que tenían un dicho: the last for the dearest. El último para la persona más querida. Sí. ¿Qué sentías vos al recibir semejantes demostraciones de cariño en este marco de tantas adversidades y aún así darte algo que yo personalmente, acá no puedo ser neutral ni objetivo, soy una persona que siempre valora estos pequeños gestos? Bueno, cuando Argentina ganó el Mundial de Fútbol, uno de los primeros mensajes que recibí fue de Aisha, que me mandó felicitándonos justamente. Son una gente muy te enternecen todo el tiempo. De hecho, yo estuve en las dos situaciones que Trump decide trasladar la capital de Israel a Jerusalén, que Jerusalén Este es un territorio que está en estos momentos en una, digamos, una administración que no es ni de uno ni de otro, justamente para evitar estas cuestiones, porque allá están los lugares sagrados de varias religiones, del Islam, de los judíos, pero también del catolicismo. Entonces tenés el Muro de los Lamentos, tenés el lugar donde Mahoma ascendió, tenés el Santo Sepulcro, todo ahí, el Monte de los Olivos, todo, la mezquita, Al-Aqsa, todo ahí. Entonces, la gran cúpula, la que finalmente pudiste ir, sí, que es extraordinario. Dorada. Uno lo ve en explanada de imágenes, las mezquitas. me imagino estar ahí presente, Es ¿no? el tercer lugar digamos, en cuanto a la importancia sagrada para el mundo musulmán. Y
vos, por ejemplo, yo cuento un viernes, voy caminando a la mañana y me encuentro con todos los árabes que vuelven de rezar. Y el sábado encontrás a la gente judía que va a el muro a rezar donde muere la ciudad. Porque empieza el Shabbat y no anda ni siquiera el metro, nada. Y entonces en esto que cuando se da el acuerdo que llama el acuerdo del siglo, que llama Trump, que lo arregla con Netanyahu, pero que no está Mahmoud Abbas, que es el presidente de Palestina, claro, se decretan 3 días de duelo, de ira, por esta cuestión que estaba pasando, de que incitaban a todos los países a que muden sus representaciones, sus embajadas a Jerusalén, sus embajadas israelíes, sí, en Israel, a Jerusalén, para que sea un consenso internacional. Y entonces, desde hace un año somos vergonzantes que también nuestro presidente actual ha decidido hacer esa lo quiso hacer, pero no se puede hacer. No se puede hacer. Bueno, entonces yo estoy allá y me empiezan a llamar desde la representación argentina en Palestina, que está en Jerusalén Este, en un barrio árabe. Yo estaba en Cisjordania, en Ramallah, que es la capital, y me empiezan a llamar para que yo me vuelva al hospedaje donde estaba, en Ramallah, que me vaya de la organización de Wogler. Y yo les decía, no me puedo ir porque todo el mundo acá sigue trabajando. ¿Cómo me voy a ir? Y después cuando se lo comento a la gente que estaba ahí, me dicen, mientras estés con nosotros nada malo te va a pasar. O sea, son tan cálidos. Y de hecho después, en eso que cuando nos vamos me lleva a ella, me lleva hasta el lugar donde yo estoy residiendo, todos los negocios estaban cerrados. Y yo me hacía problema por el agua, porque cómo iba a tomar mate. Y a ella se tenía que ir a buscar a sus hijos al colegio, a buscar a una amiga viuda que tenía que llevarla con los hijos. Yo me deja y al rato me toca el timbre y me trae agua. O sea, te sorprenden todo el tiempo, Con esa vecina que vos no entendías, y al final a ella es la que te dice que tengas cuidado. Claro, que me cuide. Ella todo el tiempo gesticulaba, yo no le entendía lo que decía y finalmente era una persona que me estaba cuidando. Te estaba deseando el bien, digamos. Sí, claro, sí. Es muy interesante. Te quería, a modo de para ir cerrando, porque esto ya han pasado varios años de tu última visita, me atrevo a decir en este contexto, Dios mediante vas a poder volver. Ojalá. Inshallah. Sí, lo tengo anotado por acá, Inshallah, y lo busqué. En el 2020 fue el último, después vino la pandemia. Yo volví claro. de Palestina y ya empezaba el tema de la pandemia. Y al año siguiente que se terminó la pandemia vino el 23, con todo lo que consabido. Tal cual. Pero bueno, ojalá que puedas volver, porque y quiero concretar mi sueño de ir a Gaza. Vas a tener con población palestina. Dos consultas. Conservar los vínculos. Claro, sí, no te digo que Aisha me escribió cuando... Siguen viviendo en Palestina, no se han mudado. En Cisjordania. Claro, es gente que estaba en Cisjordania. En Ramallah, bien. El otro sueño, bueno, es un mensaje casi que es un pedido para las distintas naciones, poder volver a Gaza con población palestina. Tal cual, sí. Esperemos que nuestros mínimos esfuerzos, nuestro poder casi invisible, pero que somos muchos en el mundo. Transmitiendo la palabra y que se vaya visibilizando cada vez más. No sé, por el libro, por las entrevistas, yo cuando fui a la embajada, ahora a llevar el libro a la embajada de Palestina, que bueno, desde Sudestada quizás habían querido hacer la presentación cuando salió, pero para el día justamente de solidaridad con el pueblo palestino, pero ya tenían tantas actividades y me mostraba el encargado de prensa que tienen actividades
Yo fui en diciembre, hasta más de octubre de este año, de la solidaridad de la gente que se ofrece a hacer una exposición de arte, a hacer una exposición, no sé, un número musical, lo que fuera, a leer poesía. Y cuando estuve en España pasaba lo mismo. En una plaza en Barcelona se ponía una estrella hecha en papel por cada persona que habían asesinado y estaban los listados con los nombres de las personas y con las edades. Entonces vos ponías, por ejemplo, Rashid, lo encontrabas en la lista, Rashid, 4 años, lo tachabas, agarrabas esa estrella en papel, ponías Rashid y lo ponías ahí en un centro donde había Abel. Vos vieras la cantidad de gente que estaba haciendo eso. Y no era Palestina así en el aire, no, era gente con su nombre, con su edad, con el lugar donde lo habían matado, ¿sí? O sea que eso hay que hacerlo cada vez más fuerte, como el movimiento BDS, como, no sé, ir a ver a Roger Waters. Todos podemos hacer algo, todos, difundir esta información. Está en manos nuestras hacerlo, es en boca. Yo en los posteos siempre digo, no dejemos de hablar de Palestina, no dejemos de hablar, estemos alerta en esto que ahora está sucediendo, lo que dice Trump, que no sientan que puedan hacer con el mundo lo que quieran, porque estamos hablando de seres humanos. Ya es mucho lo que se ha hecho, matando un montón de gente, destruyendo el patrimonio cultural, con los daños colaterales que quedaron las personas que siguen vivas, que han perdido a sus familias, ya sea padres, madres o hijos, hijas o hermanos, y los daños psicológicos que les habrán quedado a esas personas. Bueno, que puedan quedarse en sus tierras, ¿no? Además, son las personas más desplazadas del mundo, porque el desplazamiento es continuo, o sea, de su lugar los desplazan a otros lugares, quizás dentro de Gaza o dentro de Palestina, pero los desplazan constantemente. Imaginemos si cuando tenemos que enfrentar una mudanza con todas las comodidades, lo que es, imaginemos lo que es. Desde nuestra vida realmente es inimaginable. Inimaginable. Es inimaginable. Sí. Solamente lo puedes sentir parcialmente yendo al lugar de los hechos, como hiciste vos. Intentar ponerte en sus zapatos, porque a mí, yo lo cuento en el libro, algunas cosas al principio yo venía con mi mirada que reconozco, occidental, feminista, pero una persona blanca, ¿sí? Si bien tengo mis orígenes árabes, pero igualmente con algunas necesidades resueltas, entonces vos después te das cuenta, sí, la gente puede llegar a ser desconfiada en algunos momentos, o que se olvida algunas cosas o prioriza otras, y bueno, sí, por lo que está viviendo. Es un contexto inimaginable. Nur, te felicito. Gracias. De corazón. Necesitamos muchas más Nur en el mundo, ¿eh? Y bueno, desde este pequeño medio comunitario sabes que tenemos siempre alerta en estas temáticas y vamos a seguirla, la vamos a seguir. Para la próxima hablaremos de lo que está pasando en Argentina, pero no me parece que no corresponde mezclar los temas. Bueno, hoy hablamos de Palestina. De Cuéntale al mundo sobre nosotros, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Te agradezco mucho. No, al contrario.